Amén, hermanos. Así de pie, abran sus Biblias y vayamos al libro de Mateo 24, por favor. Mateo 24. Continuamos con nuestra serie ¿Qué está pasando? Hoy vamos a hablar de la primera señal, la señal de los falsos profetas, de los falsos cristos que iban a venir en el camino. Y quiero que notemos, por favor, Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar del versículo 1 y vamos a irnos hasta el versículo 5. O bueno, vamos a comenzar del versículo 3. ¿Estamos todos ahí? Mateo 24, versículo 4, versículo 3 al versículo 5. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Brinquen al versículo 11, por favor, noten lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vean el versículo 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que me des tu poder, ayúdame a enseñar. Te pido, Señor, que el mensaje de hoy sea claro, entendible y que sea de mucho provecho a nuestras vidas. Y reconocemos en esta tarde, Señor, que eso solamente tú lo puedes hacer. Así que te pedimos por favor todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Mateo 24 trata con varias cosas que van a venir en el futuro. Una de las cosas que trata el Señor Jesús en el versículo 1 y el versículo 2 es sobre la destrucción del templo, lo cual eso ya pasó en el año 70 después de su muerte. Entonces por eso no lo estamos tratando como una señal. Las señales de los últimos tiempos comienzan hablando de los falsos profetas, de la falsa apostasía que iba a comenzar a venir. Ahora el regreso de Cristo, recuerden, es el que tiene señales, es decir, la segunda venida física de Jesucristo está llena de señales. El rapto es lo cual no tiene señales y nadie va a saber, pero cuando tenemos una idea de cómo empujan las cosas hacia la segunda venida de Jesús, podemos darnos cuenta que estaremos más cerca, ¿verdad?, de los tiempos finales. En Mateo 24:36 la Biblia nos dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, tenemos que reconocer hoy que nadie puede saber, nadie va a saber el día, nadie va a saber la hora, pero tenemos que concentrarnos en lo que la Biblia nos da como señales de los últimos tiempos. Entonces, tenemos que entrar a la primera señal, que es la señal de los falsos profetas o los falsos cristos que van a venir al final. Existen más señales del regreso del Señor Jesucristo que de cualquier otro tiempo o cualquier otra profecía bíblica. Entonces Jesús exhortó al pueblo de que ellos reconocieran los tiempos. Y si ustedes recuerdan, le llamó la atención a los fariseos por no reconocer los tiempos. Incluso les recuerdo Mateo 16, versículo 3, la Biblia nos dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice, ¿qué? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Hay tanta escritura, y muchas veces por la ignorancia del ser humano hacia las escrituras, es que el Señor dice: oye, debes de saber, o sea, si conoces las escrituras, hay cosas que no deben de ser de sorpresa para nosotros por conocer las escrituras, por conocer la Biblia, por darnos al estudio de ella.
Y Jesús le estaba diciendo a estas personas, oye, ustedes pueden o saben muchas cosas, pero no podréis distinguir los tiempos. En Amós 3, versículo 7, nos dice la Biblia, porque no habrá nada Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tenían la señal de Daniel, que Daniel les dio, y sin embargo, los fariseos no pudieron discernir los tiempos, pero Simeón y Ana sí. Y esa es la frustración del Señor Jesús, era que ya había suficiente Biblia que si ellos lo estuvieran buscando, lo hubieran encontrado, pero los fariseos no lo encontraron, pero Simeón y Ana sí, cuando primero llegó Jesucristo. ¿Qué tanto más nosotros, hermanos, que tenemos mucho más que Simeón y de Ana? Tenemos la Biblia completa enfrente de nosotros. Es para que usted y yo conociéramos lo que la Biblia dice de los temas. El problema es que demasiado Netflix o demasiadas películas arruinan la mente de muchos. Pasan más tiempo viendo series que estudiando la Biblia y por lo cual tienen muchos una mente muy floja. Por eso cuando lees un libro, después de 2 hojas lo cierras porque te da sueño. Amén. Ahí pueden decir amén también. Muy bien, porque es lo que pasa, muchos no se han a la lectura porque dicen que se están muy cansados. No, lo que pasa es que lo que quieres es entretenimiento, no darte al estudio. Entonces nosotros tenemos la Biblia, tenemos lo que se ha profetizado, vemos en la historia que ya se destruyó el templo, así que lo que viene es después del versículo 3. La diferencia entre falsos profetas y falsos cristos es que unos van a decir yo soy el Mesías, el otro van a actuar con falsedad, y ahorita vamos a hablar de la diferencia. Pero a diferencia de los falsos cristos de hoy, al verdadero Cristo en el cual nosotros creemos, es que el verdadero Cristo tiene profecías que se habían hablado de él, mientras que los supuestos cristos de hoy no tienen absolutamente nada de profecía acerca de su venida. Incluso, vean nomás rápidamente varias de las profecías que hablaron del Señor Jesucristo antes que vino a la tierra. En el año 1689 antes de Cristo, obviamente, se anunció su venida en Génesis 49:10. Vemos también su oficio de Mesías fue descrito en Deuteronomio 18:18. Se estableció el tiempo aproximado de su venida en Daniel 2:44. Se identificó el lugar de su nacimiento en Miqueas 5:2, Mateo 2:6. Se predijo que naciera de una virgen en Isaías 7:14. Se predijo que de un masacre, Jeremías 31:15, por eso mataron a todos los niños. Se profetizó la misión de Juan el Bautista en Isaías 40, versículo 3. Se describió el diseño de su ministerio, Isaías 61:1. Se predijo su cabalgata a Jerusalén en un asno, en Zacarías 9, versículo 9. Se describió su juicio y su crucifixión en Isaías 53, versículos 5 al 8. Lo que tenemos, hermanos, que ver es las señales pueden ir incrementando. Ahora, tenemos mucho de la primer venida del Señor Jesucristo y vemos en Mateo capítulo 24 que los tiempos finales son ilustrados como una mujer que está pariendo, y como se va intensificando los dolores, es como la Biblia está describiendo las señales de los tiempos. Van a ir incrementando. En toda la historia han visto olas de cosas que comienzan a suceder entre gobiernos, entre reinos, entre reyes, y uno está a la expectativa, pero luego mueren. Es como cuando una dama comienza a sentir contracciones, pero luego se termina y pues no nace el bebé todavía. Versus cuando ya van a ser los tiempos finales, esto va a ir aumentando y aumentando y va a haber más, pero no se va a detener, sino que eventualmente comienzan ya a desenvolverse lo que es la profecía, lo que sigue después de una cosa y la otra. Entonces las cosas se van a ir incrementando. Hoy vamos a aprender entonces, para enfocarnos sobre la señal de la decepción. Entonces quiero que veamos, por favor, número 1, noten la advertencia de Jesús, y es algo que tenemos que verlo, tan claro y tan sencillo. Jesús dijo en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Qué increíble, hermanos, que Jesús le está hablando a sus discípulos y les está diciendo a sus discípulos de la posibilidad de un engaño aún de ellos. En otras palabras, hermanos, podemos ver primero, noten, la posibilidad del engaño. Tenemos que tener bastante cuidado con nuestro conocimiento bíblico porque hay bastante gente engañando el día de hoy. Hay personas que tuercen las escrituras, que hablan de Dios y no conocen en lo absolutamente nada de Dios, pero hablan como que sí conocen de Dios. Muchas veces son gente incrédula que describe a Dios en su forma de pensar, en lo que ellos imaginan, pero no es como que conocen las escrituras y hablan de Dios. Y hay personas que sí conocen las escrituras y las tuercen y tratan de aplicarla de una forma malévola. Entonces es algo que nos debe de preocupar, que aún los creyentes pueden ser engañados y podrían caer en error. Jesús enfatizó que estos falsos cristos o falsos profetas iban a traer grandes señales y que por medio de las señales ellos iban a engañar a gente. Deja pausar, hermanos. Nosotros no creemos que vamos a poner experiencias o milagros o supuestos prodigios encima de las escrituras. A diferencia de los carismáticos y a los pentecostales, no nos importa qué sanidad vino. A nosotros nos importa qué es lo que dice la Biblia y qué cree el individuo. Porque vamos a ver ahorita que aún los falsos profetas iban a traer milagros, iban a traer sanidades, iban a traer prodigios. Y lamentablemente vivimos en una cultura que es tan dada a milagros, prodigios y señales. O sea, dile a un católico que el catolicismo es incorrecto y te va a decir, pero yo vi a la Virgen llorar sangre. Y lo van a usar eso como una evidencia de su creencia y de su base de por qué cree lo que cree. Pero nosotros rehusamos toda experiencia. Nosotros nos referimos a la Biblia como la única autoridad de fe y de práctica. Aun cuando nosotros no nos gusta lo que dicen las escrituras, tenemos que someter nuestros sentimientos a las escrituras. Aun cuando nos molesta las escrituras, nosotros no ponemos nuestros sentimientos encima de las escrituras, sino que las escrituras nos corrigen a nosotros y nos ponen en orden. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, noten. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el de que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense muy bien. Ellos estaban tolerando eso. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que por no sonar tajante, las escrituras nos mandan a no ser tolerante. Luego vamos a hablar de eso, que Jesús no fue muy tolerante. Muchas veces en el amor de Dios quieren poner el amor de Dios encima de las verdades de Dios. Y tenemos que comprender que Pablo aquí está corrigiendo a Corintios, les está diciendo, mira, están trayendo otro evangelio, están trayendo otros mensajes, pero ustedes los toleran. Un cristiano debe de entender que si no tiene raíces sólidas en la Biblia, va a ser llevado por cualquier viento que viene en su camino. Tenemos que conocer las escrituras, hermanos. Tenemos que saber de qué se trata esto. Tenemos que saber qué vamos a creer, cómo lo vamos a creer. Entonces quiero que veamos, por favor, hermanos, ese segundo. Noten el método del engaño. No solo vemos la posibilidad del engaño, que quiere decir que pues todos nosotros somos expuestos si no tenemos cuidado a a caer en error, pero hay un método que ellos usan. Noten el versículo 23, por favor. En Mateo 24, ahí tengan Mateo 24 abierto. ¿Estamos ahí? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible,
aún a los escogidos. Es bien difícil cuando gente ha experimentado algo poder sujetar esas experiencias a la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que el método de engaño por parte de esos falsos cristos iba a ser por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de señales. Hoy vivimos en una era muy falsa donde la falsa iglesia pretenden tener señales apostólicas para poder enseñar por medio de sus milagros que supuestamente el Espíritu Santo de Dios está morando en ellos y que por medio de este Espíritu ellos operan. Siempre llega a mi mente cuando el Señor Jesucristo dijo: muchos vendrán a mí en aquel día diciendo: Señor, Señor, que no hicimos muchos milagros y que no en tu nombre sacamos demonios. Y Él dijo: yo nunca te conocí. Qué increíble que puedes hacer grandes milagros en el nombre de Jesucristo y que Jesús diga: yo nunca te conocí. Eso debe de ser muy alarmante, donde existen tantas iglesias en error simplemente porque basan sus creencias en lo que ven, no por lo que ven en las Escrituras, hermanos. Gente muchas veces se frustra con nosotros porque cuando debatimos con la Biblia en la mano y qué dice las Escrituras y en dónde lo dice. Muchas veces me han dicho personas: tú todo lo quieres en la Biblia. Pues sí, porque si vamos a basarlo en lo que nosotros inventamos, pues entonces nos vamos a meter en problemas. Entonces, y he tenido mis varios debates. En mi primera iglesia había un pastor apostólico que quería debatir y él se sorprendió que le dije: está bien. Era más necio antes, apenas me estaba grabando. Dije: pues bueno, eso va a estar fácil. Yo trabajé con un predicador apostólico por casi 4 años. Dije: yo conozco muy bien y cómo navegar por medio de las doctrinas, y le dije que estaba bien. Habíamos tenido una junta antes y lo íbamos a hacer en su iglesia. Le vamos a hacerlo en tu iglesia. Ahí quiero que me escuche tu congregación, le dije. Y todo estaba bien hasta que nos hicimos como una prejunta con la persona que iba a moderar el debate. Y entonces me dijo: ¿cuál va a ser tu premisa? Le dije yo: mi premisa es que todo lo que practican no se puede sostener en las Escrituras. Me dijo: pero te vamos a enseñar bien. Le dije: está bien, yo sé a dónde vamos a ir a Hechos 2, vamos a ir a Hechos 13, vamos a ir a Hechos 18, entiendo. Todo lo demás no vas a poder sostener. Y mi argumento y el cimiento de mi argumento es que yo voy a agarrar todas tus prácticas, todo lo que estás haciendo, y vamos a buscarlo en las Escrituras. Me dijo: pero todo lo quieres en las Escrituras. Sí. Y de ahí vamos: pero ¿qué pasa si Dios me ha revelado? Y él comenzó a proclamar que Dios había revelado ciertas cosas y que por eso lo practicaban. Le dije: entonces te creo a ti, le creo a José Smith, le creo a Ellen White, a Carlos Russell. ¿A quién le voy a creer? Todos Dios les reveló algo. Entonces, ¿por qué vamos a poner tu visión encima de los testigos de Jehová? ¿Qué te hace a ti tan especial? Y pues se canceló el debate. Y yo les dije: hermanos, es que esto es muy sencillo, hermanos. Siempre van a haber católicos que tienen sus estatuas que lloran sangre, los carismáticos que falsifican lenguas y prodigios. Muchos van a ser engañados porque elevan la experiencia encima de la Biblia. Una vez con una familia que venía a la iglesia, eran pentecostales, y me dice: a ver, pastor, explícame eso de las lenguas. Yo abrí la Biblia, le dije: aquí está el caso, eso dice la Biblia sobre las lenguas. Es un don para hablar un idioma entendible para comunicar el evangelio. Hechos capítulo 2, muy sencillo. El primer día que hablaron en lenguas, hablaron en idiomas entendibles donde el evangelio se dio. Perfecto, sí lo entiendo, muy bien. Entonces, el don de lenguas es el don de hablar un idioma que no es natural a ti, para poder hablar el evangelio a alguien que habla de otro lenguaje, sí. Pero me dijo: pero entonces, ¿qué hago? Yo he hablado en lenguas. Dije: esa es una experiencia demoníaca, no del Espíritu Santo. Dije: ¿me estás preguntando qué pienso? Le dije: aquí están las Escrituras. ¿A quién ganaste a Cristo? ¿A quién le testificaste? Es que cuando hablamos del día de Pentecostés, todo el mundo se enfoca en las lenguas. Nadie se enfoca en que 3,000 personas fueron salvas. Y fueron salvas porque entendieron el mensaje de Cristo. Fue entendible para ellos. Nadie los vio como que: oye, ¿y estos qué están hablando? Entendieron el evangelio, hermanos.
Entonces, si alguien viene y me dice, pastor, ¿sabes qué estaba yo en China y de repente yo hablé? Ellos entendieron. Wow, ahora sí voy a decir, eso es distinto. Ahora sí estamos hablando Hechos capítulo 2. ¿Y fueron salvos? No, eso está tremendo. Aunque no creo en los dones apostólicos, pero sí creo en milagros. Y eso sería lo más cercano a Hechos capítulo 2. Pero hoy en día, si ustedes se sueltan carcajeando incontrolablemente, pues esa es la santa risa. Y si se caen al piso y están carcajeándose, dándose vueltas, es que te emborrachó el Espíritu Santo. O sea, la Biblia nos dice que debemos de ser sobrios, pero el Espíritu Santo te borracha. Qué contradicción tan más grande, ¿no? Ser sobrios. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a hacer un borracho. No funciona así, hermanos. Es por eso que uno tiene que conocer bien las Escrituras, y para mantener a personas en el engaño, el diablo va a usar cualquier cosa para aún confundir a los creyentes. Estas cosas, detrás de todo esto está el diablo. Y noten 2 de Corintios 11, versículo 13, noten, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, punto y aparte de nuestros sentimientos y que nos sentimos mal, sí, entiendo, tenemos que poner eso aparte. Cuando se trata de un debate de diferencias, uno tiene que arraigar todo a las Escrituras y basar qué dicen las Biblias. Y la Biblia nos dice claramente, por ejemplo, que Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 20,000 sin mi entendimiento. Hay cosas que la Biblia ya nos dice que tenemos que tener en claro, pero ver milagros y prodigios, eso es lo que el anticristo va a usar para confundir aún a los creyentes. Segunda de Tesalonicenses, noten capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, noten, y la Biblia les dice, nadie te engañe. Nosotros, hermanos, tenemos que adquirir la advertencia de Jesús de que es posible el engaño y que hay métodos y artimañas para el engaño. Tenga cuidado con personas que digan, alguien puso sus manos en mí y ahora de repente camino y por eso creo que eso es de Dios. El diablo también hace milagros. No podemos justificar doctrina en base de experiencia. Hermanos, no podemos basar doctrina en base de experiencia. Nosotros basamos la doctrina a lo que nos dicen las Escrituras, no una experiencia. Todos tienen una experiencia. ¿Saben cómo entrenan a los mormones que vayan y testifiquen? A ellos les enseñan que articulen su testimonio. Por eso si un día llegan unos mormones a su iglesia, a su casa, van a comenzar con su testimonio. Porque ellos van a decir al final de su testimonio, es que mi espíritu confirma que José Smith sí es un profeta de Dios. Y que Doctrinas y Convenios sí es inspirado por Dios. Y que el libro de Mormón, porque mi espíritu testifica. Y a mí qué me importa lo que tu espíritu testifica, ¿qué dicen las Escrituras? Porque bien, alguien puede decir lo contrario. Es muy difícil, hermanos, basar doctrina nomás porque lo sientes. Tienes que basar lo que crees conforme a las Escrituras y lo que las Escrituras dicen. Entonces, notemos la advertencia de Jesús. Noten segundo, vean la aclaración de Jesús. La aclaración de Jesús. El versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Entonces vemos primero, hermanos, que vendrán muchos.
Creemos, hermanos, que entre más se acerca el tiempo, más falsos mesías van a venir. Jesús dijo, van a venir muchos, no unos cuantos, van a venir muchos. En la historia ya hemos estudiado sobre Jim Jones, que es el que no sé si recuerdan, es el que fue y les dijo a todos sus seguidores que tomaran Kool-Aid porque él sabía que lo iban a arrestar, y pues murieron todos. Curiosamente, este hombre murió con un balazo en su cabeza por detrás. Cobarde. Él le dijo a toda su gente que se matara. Básicamente él quería huir y alguien lo mató a él mientras que él estaba tratando de huir. Tenemos a David Koresh en Waco, Texas, que decía que él era el séptimo ángel del libro de Apocalipsis. Jesús de Miranda, con más de 100,000 seguidores, él mismo dijo que él era el anticristo, y toda su congregación fue y se tatuó 666, porque él decía que ese no era el número de Satanás, sino que él había declarado que era otro número. Ahora, uno se preguntaría, ¿quién sería tan loco nomás para tatuarse 666? Pues él lo logró. Toda su congregación estaban en fila, salieron en todas las televisiones de los Estados Unidos, porque qué loco que una iglesia iba a ir a tatuarse 666 y decir que creían en Cristo y que creían en Jesús de Miranda. Ustedes pueden ver todos los videos de él. Él dijo que nunca iba a morir, pero pues hoy se encuentra en el infierno porque ya murió. Y les estoy diciendo que él decía, yo nunca voy a morir. Él iba a introducir el milenio y pues murió. Ahora su esposa es el que está al frente de la organización. Sun Myung Moon, la Iglesia de Unificación, que cree que el Mesías, que él es el Mesías enviado por Dios. Tenemos a los Raelians. Esa es una religión dirigida por Claude Brown, que es el que está allí. Se hace llamar Rael porque son las últimas palabras de Israel. Qué curioso, ¿no? El grupo afirma tener una membresía de 55,000 seguidores hace como unos 8 años. Los raelianos creen que los científicos de otro planeta crearon la raza humana y que el monoteísmo debería ser reemplazado totalmente por la ciencia. Qué loco, ¿no? Que sería más fácil creer en ovnis que crearon el universo que creer que Dios. Pero todo lo que el hombre está haciendo es nomás buscando una forma de cómo no creer en Dios. Todo es posible excepto Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos falsos profetas y quiero que vean, segundo, no solo que van a haber muchos, pero harán sus declaraciones también. Y vean que la declaración de ellos es, yo soy el Cristo. Ellos van a proclamar ser el Mesías. El primer falso Mesías conocido fue un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Es un hombre israelita que básicamente en el año 132 llegó a convencer a un grupo numeroso de los israelitas que él era el Mesías, por lo cual lo siguieron a él como un emperador a una guerra que perdieron, y 500,000 judíos murieron por seguir a este hombre. Los libros de la historia sugieren que han aparecido aproximadamente un falso Mesías por cada siglo, alguien prominente. Quizás han llegado unos cuantos pequeños, pero uno que tomó su lugar en ese siglo. Pero luego entramos al siglo XX y las cosas cambiaron drásticamente. En el siglo XX pues comenzaron a surgir muchos falsos Mesías, muchos. Los tiempos en los que vivimos, se ha tomado ventaja de los medios. Nomás noten, para no irnos muy lejos, aquí en Hermosillo que existió Los Redimidos. Y la verdad es, nomás, pero para que sepan cómo las cosas fueron evolucionando. Redimidos en sí salió de una fracción que salió de la iglesia de Dios y comenzaron a seguir a ¿cómo se llama? Jonathan Mesa. Él al principio se decía pastor, de pastor se graduó a ser apóstol. Y él mismo se proclamaba estas cosas. Gente lavándole los pies y haciendo un montón de cosas porque sí creía en el apostolado en él. Y cuando hablaba con autoridad porque él era apóstol. Y pues gente creía en él.
Y más, yo pienso que fue más sensacionalista, porque quizás de todas las personas que decían creer en Dios, Él es el único que promovía que podían tomar, podían ir a fiestas y podrían ser mundanos y que todo estaba bien. Entonces, obviamente que el pecador le emocionó eso, pertenecer a un grupo donde no se le iba a demandar nada, simplemente pues, oye, puedo tener un poquito de Cristo, un poquito de mi apóstol y todo el pecado que yo quiera. Y básicamente fue conduciendo esto. Todo se le vino a cabo cuando su matrimonio dejó de existir. Y es cuando, por más que supuestamente fue restaurado, es muy difícil creer que alguien pueda tener todo el apostolado encima y no poder tener su familia en orden. De nada sirve que estés sanando a los ciegos si no puedes sanar el corazón de tu esposa. Y les estoy diciendo que tarde o temprano estas cosas le siguen a uno. Dice la Biblia en el versículo 11, noten. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gente nomás está buscando excusas y pretensiones para poder seguir en el camino equivocado del pecado. Al cabo es que lo que yo no soy, Jesús es. Así que pues bueno, Jesús vivió la vida que yo no viví, así que yo voy a vivir como yo quiera. Al cabo es que el Padre ve a Jesús. Y ahí comienza el círculo de cómo nosotros comenzamos entonces a degradar la vida que Dios diseñó para nosotros. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 nos dice cómo es que estas cosas suceden. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos. Noten, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, pero aquí va la clave, amadores de los deleites, más que de Dios. Entonces, cuando tienes a alguien que está tratando de alcanzar a gente por medio de libertinaje, es una buena señal, que hay algo mal ahí. Porque las señales de los postreros tiempos era que iban a ser amadores de ellos mismos. Todo lo iban a basar conforme a sus deleites. ¿Puedo hacer esto o no? ¿Puedo ir allá o no? ¿Puedo tomar o no? ¿Puedo ser mundano o no? Porque como iban a ser amadores de ellos mismos más que de Dios, ellos no están buscando piedad, no están buscando escrituras, no están buscando la voluntad de Dios. Ellos están buscando que alguien santifique su pecado. Entonces podemos ver que iban a haber muchos, iban a hacer su declaración que ellos, ya sean profetas, ya sean apóstoles, ya sean Cristos, se iban a autoproclamar. Si le dijeras a José de Miranda que no crees que él es Cristo, él te iba a decir, pero es que yo soñé y me apareció Jesús. ¿Y cómo le vas a contradecir eso? O sea, cualquier persona pudiera inventar lo que quiere, ¿y cómo le vas a contradecir? Entonces lo único que tenemos son las escrituras. Y las escrituras no cambian. Pero noten tercero, tendrán sus logros también. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no tiene logro. Y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué harán? Versículo 11. Y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Versículo 24, noten. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que, ¿qué harán? Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a lograr esto, hermanos. Van a engañar a muchos. Y no es por nada, y es por eso, hermanos, que dense al estudio bíblico, comprendan las escrituras, disciernan las escrituras. No traten de ser creyentes convenencieros, que vas a creer en Dios tan solo que te conviene. Cree las escrituras y todo lo que ellos dicen. Primera de Timoteo 4, versículo 1, la Biblia nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostarán de la fe, escuchando espíritus, ¿qué dice?
y a doctrinas de qué? Por la hipocresía, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Según de Timoteo 4:2, noten, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Noten versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso describe claramente todas las cosas que ahorita están pasando. Gente no quiere tolerar sana doctrina. Incluso muchas veces personas me han dicho: oye, pastor, tú usas demasiado la Biblia. O sea, quieren que les cuente chistes. Una vez me dijeron: ay, pastor, es que está lleno de escritura. Le dije: pues, ojalá que si quemaran todas mis palabras que yo estoy diciendo, hubiera suficiente Biblia para que ustedes supieran de qué prediqué. Porque si nomás son mis palabras no tienen poder. El poder se encuentra en las Escrituras. Y es por eso que se tienen que usar. Segunda de Tesalonicenses 2:9, la Biblia nos dice: inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la ¿qué? Y hermanos, si les digo ahorita, adquieran la advertencia de Dios. En los tiempos finales van a haber falsos cristos, van a haber falsos maestros. Pablo nos dijo: en los postreros tiempos nadie va a poder retener la sana doctrina, sino que se iban a amontonar un montón de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten el estilo de cristianismo que hoy cada vez está existiendo, cada vez más diluido, cada vez más las iglesias se ven como discotecas y cada vez más se ven como antros. Ya no se preocupan tanto en la predicación, sino compartir un pensamiento, mientras que nosotros escuchamos 3 horas de música y un pensamiento pequeño, algo que te anime, algo que te haga sentir bien. Y poco a poquito van las iglesias diluyéndose con los tiempos, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en los días donde si alguien viene y predica la mera verdad de la palabra de Dios, la gente se ofende, la gente se enoja, la gente se va. Se quejan, es muy fuerte, esto no es bienvenido y se les hace muy pesado, y mejor van a otros lugares donde es más fácil, donde no se demande, donde tengamos que borrar la mitad de la Biblia, donde no vamos a hablar qué significa negarte a ti mismo, morir a ti mismo, ser sal, ser luz, ser embajador, que Dios nos puso a velar, no a dormir. Dios no nos salvó para meternos a un parque para jugar. Él nos salvó para hacernos soldados en la milicia. Y les estoy diciendo que hoy vivimos en tiempos muy peligrosos, porque hay un predicador para cada persona que no quiere escuchar la palabra de Dios. Muchos lamentablemente se han vendido al mundo. Prefieren un buen salario que predicar la palabra de Dios. Un día cada uno de estos pastores se parará y estará enfrente del pastor de todos pastores. Y Dios va a juzgar a los pastores conforme si es que la iglesia era sin mancha y sin arruga. Porque ese es el trabajo del pastor. Va a ser un día pesado, que cuando yo nomás pienso en esto, me hace más sobrio pensar qué trabajo estoy haciendo yo, porque yo también estaré un día dando cuentas a Dios. No es algo de lo cual se tiene que cuidar. Yo por eso predico, y allá ustedes a ver cómo lo hacen, porque yo tendré que estar ante Cristo. Así, mira, yo prediqué tu palabra, yo hice mi trabajo. No es como que no soy Hitler, no voy a las casas de ustedes a agarrarlos ahí a cada uno, ya cada quien
va a tener que hacer lo que tiene que hacer con los mensajes. Pero no voy a doblar, no voy a tenerle miedo al hombre, no me importa si soy popular o no. Yo nomás necesito el aplauso de una persona y es el Señor Jesucristo. Y si tengo la sonrisa de Él, no me importa quién me esté viendo mal, porque es lo único que importa al final. Entonces vemos la advertencia de Jesús, la aclaración de Jesús, pero noten tercero, por favor. Noten la responsabilidad de todo cristiano. Si comprendemos que los tiempos finales van a ser diluidos por falsos profetas, por falsos cristos, por falsedad, por falsa doctrina, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cruzar las manos y decir, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa? No, tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad como cristianos. Les voy a dar por lo menos ahorita 4 responsabilidades. Primero, conocer su Biblia. Más que dichos, más que chistes y más que cualquier otra cosa, conoce tu Biblia. Juan 8:43 dice la Biblia, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Tenemos que escuchar hoy, tenemos que adquirir a las palabras del Señor. Vean por favor, lo que es problemático es que Dios me dijo, no puede comparar con como dice la Escritura. Entonces, hoy en día tenemos un gran problema donde hay muchos, es que Dios me dijo. Pues felicidades, pero las Escrituras dicen. Amén. O sea, nunca vamos a poner en igualdad. Y hay personas que se frustran, hombre, es que yo soñé, es que yo sentí, y muchas veces, hermano, uno tiene que crecer en paciencia, no me la quedo viendo como, ¿ya terminaste con tu berrinche? Ok, pues la Biblia dice. Porque la gente así muchas veces reacciona, o sea, se enojan con uno como que si uno inventó la Biblia. Amén. Una vez que cuando estaba hablando sobre lo que dice las Escrituras del homosexualismo, luego se me echó encima personalmente, le dije, mira, eso es lo que dice la Biblia. Mi problema no es personal, mi problema es mi fe conforme a las Escrituras. Sea popular o no, pues yo tengo que creer las Escrituras. No es algo personal. Gente así lo toma personal. Pues ¿cómo te atreves a contradecir la experiencia? O los sentimientos, o etcétera. Conocen las Escrituras. No me malinterpreten, hermanos. Dios nos habla a nosotros. Cuando usted lee las Escrituras y si está buscando la voluntad de Dios, va a encontrar dirección de Dios para usted. Pero es para usted, no para alguien más. ¿Sí entendieron ahí? El Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a dirigir. Pero eso es conforme usted busca la voluntad de Dios, conforme a como usted ora, va a encontrar guía. El Espíritu Santo le va a guiar a usted. Pero yo no puedo ir y decirle a alguien, fíjate que Dios a mí puso esto en mi corazón y pues eso también va a ser para ti. Lo que es para todos en general es esto. No lo que a mí personalmente me guió Dios. Por eso, Dios me dijo, no es igual a como dicen las Escrituras. Nunca se va a comparar. Y además, no es como que Dios te va a hablar del cielo y te decir, oye, ojalá que así fuera de fácil, ¿verdad? Porque entonces en ese caso yo no predicaría, nomás decía, Señor, pues, dinos. Pero no es así. Pero vean por favor, pero cuando nuestra experiencia personal tiene más peso que la palabra de Dios, podemos caer en algún grave error. Nuestra experiencia es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Noten, la palabra de Dios es verdad objetiva. La opinión humana es verdad subjetiva. Pero debido a su verdad subjetiva, está sujeta a error. Por lo cual noten, la verdad objetiva, por otro lado, es siempre verdadera y no se puede cambiar. Amén. Gálatas 1:8 lo dice de esta forma: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea que palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea lo que dice las Escrituras. Entonces, cuando comienzan a surgir doctrinas que no existen en la Biblia, diferentes evangelios, diferentes métodos de salvación, dice la Biblia, no le creas, cree lo que ya se estableció, eso es verdad, y no lo vamos a cambiar por otra cosa. Entonces, cuando alguien viene y dice, mira, vamos a ladrar en el Espíritu, ¿qué vas a decir? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿hay gente en la Biblia que ladró en el Espíritu? No. ¿Hay gente que vomitó en el Espíritu? No. Yo de joven fui a una iglesia donde estaba haciendo un reportaje del movimiento carismático, y yo fui a la dirección ahí del instituto, y les pedí permiso si podía visitar varias iglesias de ahí de la ciudad, tres ciudades que están juntas, que es Palmdale, Lancaster y Quartz Hill. Me dijeron, está bien, tú ve, pero ve con alguien más. Y éramos yo y un amigo que fuimos, y por casi 3 meses estuve visitando distintas iglesias. Comencé a ver qué es lo que estaba pasando. Fui a un avivamiento ahí de una iglesia apostólica, y ahí estuve sentado viendo. Vi de todas las cosas. Yo nomás estaba tomando notas y estaba observando. Recuerdo que sacaron un demonio, y la persona cuando vomitó, dije, ya salió el demonio. Salió el demonio y salió otras cosas también. Y yo estaba, qué extraño esto. Y cuando una persona va y pregunta, nomás algo tan sencillo como, ¿y esa experiencia qué le da mérito? ¿Conforme a qué deberíamos de creer que un demonio sale por medio del vómito? Si pones las películas de terror que has visto del exorcista y todo lo demás, ¿de dónde más salió esto? Y no hay ninguna referencia bíblica, absolutamente ninguna referencia bíblica. Y peor, cuando el hombre que sucedió, yo fui y hablé con él, y me dijo que era la 3ª vez que lo habían sacado un demonio. Ahora para él aquí hay poder porque van 3 veces. Yo estoy pensando, 3 veces. Cuando yo hablé con el pastor, él me está diciendo, no, hombre, deberías de venir aquí sí hay el mero poder. Todos los domingos estamos sacando demonios. Yo me quedé pensando, y bueno, ¿y qué tipo de iglesia es esta? Porque es a los mismos miembros a los que se les está sacando demonios. Dije, no quiero ir a una congregación endemoniada. Fui a otra que era más o menos palabra de fe. Fue la primera vez que comencé a ver lo que es conocido como la Santa Risa. Y incontrolablemente yo estaba sentado, y al final yo me solté riendo. Pero no porque el Espíritu Santo vino sobre mí, es porque no podía creer lo que yo estaba viendo. Entonces yo nomás estaba sentado, y la verdad yo me miraba como el aguafiestas, ahí estaba sentado y todo el mundo cayéndose en el piso, y no estaba con que, esta bola de locos, o sea, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Y tirados en el piso, y curiosamente fue después que el pastor hizo como una moción. No vi exactamente lo que hizo, pero hizo algo con sus manos, y ya todo el mundo comenzó así, en el mismo segundo todos comenzaron a reírse. Fue algo bien raro. Y uno se pone a pensar, yo sé que a lo mejor se sintieron bonito, todos salieron bien alegres, pero la pregunta más grande no es si te sentiste bonito, y si eso te hizo sentirte bien, y si se te hinchinó el cuero. La pregunta grande es, ¿existe eso en la Biblia? Y luego nos damos cuenta que no existe tal cosa en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿qué importa cómo te hizo sentir? La iglesia no debe de practicar algo que es ajeno a las Escrituras. Y muchos dicen, pero qué aburrido eso, pero por lo menos somos bíblicos. Porque nunca vamos a errar basándonos en las Escrituras. Pero hay mucho error que puede salir cuando nos
alejamos de las Escrituras y hacemos cualquier experiencia algo bíblico. Entonces por eso va a haber la santa risa y va a haber el hablar en lenguas que nadie entiende, ni la persona que está hablando. Es para que Dios me entienda. Dios entiende todos los lenguajes. Todos. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Conocer la Biblia, conocer las Escrituras. Segundo, discierna los espíritus. Dice la Biblia en Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos, ¿qué dice? Han salido por el mundo. Todo tiene que ser puesto bajo la investigación de las Escrituras, hermanos. Primera de Corintios 10, 15. Como a sensatos os hablo. ¿Qué dijo? Juzgad vosotros. ¿Qué dijo? Lo que dijo. Y noten, él mismo está diciendo, ustedes juzguen lo que yo estoy diciendo. Júzguenlo, estúdienlo, escudriñenlo. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Qué debemos de hacer? Examinarlo todo. Esto me incluye a mí. Yo no soy profeta, soy pastor, soy hombre. Mis palabras nunca son encima de las Escrituras. Todo se tiene que estudiar conforme en las Escrituras. Discierna los espíritus, discierna qué se está enseñando. Tercero, ¿qué debemos de hacer en estos tiempos? Compartir el Evangelio. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, hoy es el tiempo de compartir más a Cristo. Entre más oscura la noche, más brilla la luz. Entonces sí, hay un montón de cosas pasando, pero sí también podemos seguir ganando almas. Amén. Y cuarto, quiero terminar con esto. Debemos de caminar en el Espíritu. La verdad, a nadie le importa tu teología, pero sí observan tu vida. Y dice la Biblia en Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Hoy no es un tiempo de vivir en pecado, hoy es un tiempo de vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y ¿saben algo, hermanos, extraño? Que hoy no es tiempo entonces de meterla en reversa, necesitamos que caminar y modelar eso. Y lo que estoy enseñando ahorita en esta noche, no es tanto para que usted vaya y busque pleito, es nomás para que conozca las Escrituras. Porque les vuelvo a decir, tampoco le va a ayudar mucho que esté de peleonero. Viva una vida para Cristo, que gente observe tu vida y que quieran tu fe por lo que ven en tu vida. Pero si un día alguien viene y quiere engañarte, por eso es necesario conocer las Escrituras, para que nadie te engañe. Pero sigue viviendo para Cristo, ten buen testimonio. A tus hijos no les va a impactar qué tanto crees de Dios, si estás hablando malas palabras, o eres un borracho, o eres un perdido. De nada importa qué tanto hablas de Dios si tu vida es un desastre. Vive para Dios, porque tu vida adorna la doctrina. O haces que la doctrina se vea bien, o haces que gente diga, no hombre, yo no quiero nada de lo que esa persona cree, porque su estilo de vida quizás sea el daño más grande a su doctrina. Entonces tenemos que creer la verdad, no podemos ser engañados, conozca las Escrituras, mida todo lo que se enseña conforme a las Escrituras, siempre discierna, siempre aprenda, siga creciendo, y va a ver que entonces Dios le va a seguir usando. No sea que usted sujete y no le gusta algo de la Biblia, no te gusta porque no te gusta, entonces no, pero así dice la Biblia. Amén. Una vez alguien me está diciendo de un asunto que estamos debatiendo, y dice, pero no estoy de acuerdo. Pues no me importa, así dice la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces no es como que,
Ok, no va a cambiar nada. Si así lo dice la Biblia, pues así se tiene que establecer. Y tenemos que nosotros tratar con cada asunto que dice la Biblia. Si la Biblia no es suficiente para convencer a alguien, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Las Escrituras es la base de toda fe y práctica. Que dice las Escrituras, tal creemos, porque así lo dicen las Escrituras. Amén. Y eso nos va a evitar que caigamos en error, o que seamos engañados, o que pase cualquier otra cosa. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que obres en cada corazón presente. Gracias por darnos tu palabra, gracias que podemos meditar en ella y conocer tu voluntad conforme a lo que en ella está escrito. Te pido, Señor, por favor, que